Sí, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 2, 2. ¿De qué manera cuando has iniciado, probado un micrófono, Padre Ildefonso? En Italia, ¿cómo decían? Ya me descubriste, hombre, ahorita que nadie me está viendo. Tú ya estás diciendo que aquí estoy. Bueno, pues ni modo. Hoy me tocó ser el primero que sale a cuadro. Ya me descubrió el señor Medina. Así Nada es de que buenas noches. de bromas. Sí, hombre, yo... Las sorpresas. Que esperaba que una eran presentación así muy... pomposa. Sí, o algo así muy rimbombante. No, Nada. no. Para todos ustedes, nada más y nada menos que Ildefonso García Pérez. Chispas, ya salió más Saludos a rápido todos, buenas mi noches. celular que yo, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Para todos ustedes. ¿Cómo iba a fallar el celular? No saldrá, Cuando Héctor. estaban, mientras se van conectando algunos de los amigos del atrio, ¿de qué manera hacía para probar el sonido, el micrófono en Italia? ¿Qué frase? 1, 2, 3, 4. No cuentan, 5. dicen otra cosa. ¿Pero qué Prova. Sí, proba. Porque en el caso del país de la Mancha, en el Perú era aló, aló. Ya sabía que Sí, no te iba a faltar. 1, 2, 3, aló. Bueno, No, pues, aquí no hay mucha necesidad de probarlos porque aquí los medidores están a todo. Entonces, según si está mandando el audio, solamente hay que verificar si allá llega. Ahorita el señor Medina con su super celular. A ver, déjame Ya. apunto a la cámara para que No, vean el pues, celular del padre. No, sí nos dicen que va bien, muy bien. va bien todo. Bueno, pues buenas noches a todos en lo que siguen conectándose. Bueno, pues ya la introducción ahora la voy a hacer yo. Bienvenido, señor Medina, a este programa del Atrio. Es un gusto Sí, tenerte cómo no. con nosotros. Sí, cómo Hoy no. quiso estar de aquel lado, Hasta que porque no... en una ocasión, en otra oportunidad ya había estado yo de este lado y recuerdo que para ponerle los ajustes aquí al programa OBS ya no sabía mecánicamente como que uno va teniendo el ABC. Y si te mueven tantito... Y ya me moví de silla. Yo y recuerdo se me eso, sí puede suceder. Yo recuerdo un compañero que estaba en la escuela de música y estaba en su lección en su examen de piano y tenía sus partituras sobre pues el atril del piano. De ahí empezaba y nomás no le salía y no le salía. Pura quema. Y volteaba así pues a ver a todos los que estábamos haciendo la de público. Y luego se pone de pie de repente, va, saca de su mochila su propia partitura y va y la pone en el piano y dice, es que con esa no me hallo porque no es la mía. Y bueno, teóricamente es lo mismo, ¿verdad? Teóricamente, pero a veces sí, cuando le cambian uno poquito algo, ya no sabe uno ni por dónde empezar. Así es de que si hoy el señor Medina no sabe por dónde empezar, es porque está en una silla diferente. No sé en qué otras oportunidades te ha pasado a ti. A mí me suele suceder. Yo por eso trato que en el caso de las bodas, en los matrimonios, hablar con ellos antes y decirles, ¿sabes qué? Tú vas de este lado, usted, la señorita, de este otro lado. Porque luego hay momentos que si no los vi antes y si no ensayamos un momento también, o vienen ellos muy nerviosos o a mí también me ponen de nervios. En el caso de que ya se colocó el caballero de este lado y la señorita de este otro lado, al momento de preguntar ya no sabes a quién. Entonces va uno como sí, va uno al derecho. Sus formas. Por eso recuerdo que en el seminario nos daban algunos tapes, ¿verdad? Y hay que cambiarse de dormitorio, de cuarto, pues. Cada 6 meses. Buscar mover las cosas. Y a veces también es bueno porque nos ayuda a romper un poquito la rutina. Pero en fin, el tema de nuestra charla en el atrio. Antes ya nada más para terminar, decía el don Clemente, en paz descanse. Decía, ¿cómo quieren que cambie una idea si tengo 23 años despertando hacia el mismo lugar? Para allá está la puerta del baño y para acá la puerta de salida. Dice, si quieren que cambie alguna idea, ayúdenme a mover la cama. Y también hay que cambiar de silla en el comedor. De vez en cuando, bueno. Adelante, ahora sí. Esto a propósito de que hoy el señor Medina está de aquel lado. Bueno, total,
Pues adelante, ahora sí, empieza la introducción. ¿De qué vamos a platicar hoy? Coméntale a la gente Hoy de qué vamos a nada comentar. más y nada menos de lo que traemos aquí. Septiembre, mes de la Biblia. Aunque también septiembre en nuestro México, mes de la patria, pero hoy vamos a hablar de la Biblia. La Biblia, el mes La de la Sagrada- Biblia. ¿Por qué en septiembre, Padre Ildefonso García Bueno, Pérez? puede haber muchas conjeturas y muchas teorías, pero hay una que creo que da para nosotros una Razón razón, ¿verdad? suficiente. Pues si no suficiente, al menos una razón. Este mes de septiembre celebramos, en torno al mes de septiembre, de hecho, algunos de los grandes estudiosos y amantes de la Sagrada Escritura. Que se nos pegue tantito. Sí, vamos a comenzar, por ejemplo, en el mes de agosto, a finales de agosto, San Agustín, que sabemos cómo era, pues sí, nos suena un poquito malo de su conversión y todo aquello, pero también era un hombre apasionado por la Sagrada Escritura. Sus libros de homilías, ¿verdad? El santo que hoy celebramos, San Gregorio Magno. un hombre amante también de la Sagrada Escritura. Escritura. De hecho, tiene muchísimo a propósito homilía sobre la Biblia, sobre el libro del profeta Ezequiel, sobre el libro del profeta Job, etcétera. Tiene muchísimo. Interesante cómo... De hecho, eso no quiero decir más porque ahorita voy a comentar un poquito de eso. Y otro de los grandes santos y también padres de la iglesia, doctores de la iglesia, que celebramos al final de este mes, San Jerónimo. San Jerónimo. Entonces, creo yo que es un mes muy propicio para seguir con no solo el estudio, sino el acercamiento a la Biblia como palabra de Dios, y sabemos que Cristo es la palabra que se encarna. Palabra No se de trata Dios. entonces solo de acercarnos a un libro, a un escrito, para estudiarlo, para saber más, para aprendérnoslo. Se trata de acercarnos a la palabra para tener un encuentro con Cristo que transforme nuestra vida y nos abra una nueva perspectiva. Eso es lo que quisiéramos y lo que queremos invitarles y motivarles en este mes de septiembre. Interesante. ¿Qué recuerdo tienes? ¿Cuál Biblia en tu casa? ¿Qué portada? Yo me Cuando acuerdo estabas niño. Una Biblia que sin duda alguna muchos en mi casa, mis hermanos, mis papás, tenemos quizá mucho en mente, es la Biblia de la familia. No sé si ustedes por ahí les haya tocado eso, pero ¿Qué portada algunos tenía? años antes es un negra con una cruz. Sí, es una Biblia más o menos de buen tamaño en cuanto al libro. 3 En kilos. cuanto al contenido, pues es todo así, 3 ya kilos. sabemos. Pero muy bien me acuerdo que cuando íbamos realizando algún sacramento, recibiendo un sacramento, mi papá se encargaba de escribir porque en esa Biblia traía un registro para la familia. ¿Serio? Ajá. Y entonces ahí está escrito, ¿Cuándo? fue bautizado tal día en tal lugar, como Oh, si no, fueran no, los pues, libros de gobierno. Esa Esa interesante. Biblia, y ahí está en la casa de mis papás, esa Biblia es una Biblia de portada negra. Y esa fue, o al menos es la que yo tengo así en mi Acompañado memoria, la historia de su la familia. primera Biblia. Luego también, ya cuando íbamos al catecismo, la Biblia del niño. Aquel folletito, digamos ahora, anaranjadito, no sé si tú De lo la conociste pregunta. o lo recuerdas. De la pregunta. En mis tiempos traía una escena del Génesis, Adán y Eva, el libro, el árbol del bien y el mal, la Biblia del niño. Luego ya un poquito más adelante recuerdo la Biblia, que por cierto me la regaló un sacerdote, en paz descanse, don José María de la Torre, Después obispo. después obispo. Ya esa fue mi primer Biblia, era la Biblia del pueblo de Dios. Ya, pero esa ya era como mi Biblia más, ya ahora sí, con todos los libros, ¿no? El resumen, sin ilustraciones, ya puras letras. Así de que recuerdo un poquito más de la niñez. Diversos textos, pero que tenían esa característica, digamos así, motivar al encuentro con la palabra y con la palabra que es Cristo, ya lo sabemos. Porque mi abuelo, don Teodoro, que vivió 99 años, hoy por cierto fui a visitar a una señora de 100 años, que el próximo noviembre, 8 de noviembre, cumplirá 101 años. Vive sola,
sus hijas van, le echan una vuelta todos los días. Hay alguna persona que va 3 veces a la semana. Ciertamente también tiene en la casa cámaras y cada hijo desde su casa va viendo, ya se levantó mi mamá, cómo está. Pero ella dice, yo solita. Pues mi abuelo tenía una Biblia de 1890, pero venía con muchas escenas, casi como ilustrada, no de todo, pero sí, algunos pasajes, casi como el de este italiano, ¿te acuerdas? La Divina Comedia de Dante Alighieri, esas escenas. Y uno de niño iba y se asomaba, abría la Biblia y como que se asustaba y luego la cerraba así. Sí, como que no había, pero había como un poco de temor, ¿no? De acercarnos a la Biblia porque salían expresiones que Dios expulsa del paraíso a nuestros primeros padres. Y como que eso se le queda, en vez de que te quede en la mente que el buen pastor que va y rescata la oveja perdida. Pues tal vez, ahora sí que quizá ahí es donde vamos, ¿verdad? La manera, la forma con la que nos acercamos a la Biblia puede hacer más o menos fructuoso nuestro encuentro con Cristo, dependiendo, ¿verdad? Claro, aquí sí me gustaría iniciar primero recordando aquello que nos dice la Constitución sobre la Sagrada Escritura. De Verbum, ahora me trabé todo, ya no supe ni qué decir, ¿verdad? Pero esta Constitución dogmática sobre la palabra, sobre la Sagrada Escritura, Dei Verbum. En el Concilio Vaticano II. Primero que nada, lo que tenemos que recordar es que la Biblia es palabra de Dios, la divina revelación. Es decir, creemos nosotros y sabemos que los escritos en la Biblia han sido inspirados por Dios y que Dios, a través de estos escritores sagrados, fue revelándose, es decir, se fue dando a conocer. Entonces, por eso sabemos nosotros que al acercarnos a la Biblia, nos estamos acercando a Dios, que se nos da a conocer. Y esto es algo que creo yo que es muy importante. Por eso nosotros la palabra de Dios, la Biblia, la tratamos con respeto. A propósito de don Clemente, que tú hiciste el recuerdo de él, otra de sus frases que yo me acuerdo muy bien de él era super verba sacra, neque vasa sacra. Recuerdo de esas sus frases en latín, era maestro de latín. Y es eso, o sea, sobre la palabra sagrada, sobre la Biblia, ni siquiera hay que colocar los vasos sagrados. Él hablaba de eso, del respeto que se le tiene que tener, decía al libro, pero más a la palabra de Dios. Entonces lo primero que yo quisiera que tuviéramos en cuenta es eso. La Biblia no es solo un libro de literatura, es Dios mismo que se va revelando a través de distintas etapas de la historia de la humanidad, dándosenos a conocer. Entonces, esto es lo primero que no tenemos que olvidar. Al acercarnos a la palabra de Dios, hemos de hacerlo con ese deseo de encontrarnos con Dios que se nos está revelando, se nos está dando a conocer. Y ese deseo de acercarnos para conocerle, nos debe de recordar una cosa muy importante. Nadie ama lo que no conoce. San Jerónimo lo decía de otra manera, ¿verdad? Él decía, desconocer a las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Y si no lo conoces, ¿cómo lo vas a amar? Bueno, total. Esto por decir el punto como de referencia ante el cual nosotros tenemos que acercarnos a la Biblia, con el deseo de encontrarnos con Cristo, con el deseo de acercarnos a Dios que se revela, se nos da a conocer. Y ya de ahí, ahora sí, bueno, pues seguir con otras maneras de acercarnos a la Sagrada Escritura, como puede ser ya un aspecto más pastoral, quizá, porque a veces así nos da la tentación, ¿verdad? Pienso sobre todo en los catequistas, las catequistas, los agentes de pastoral, digas
dígase también agentes de pastoral, sacerdotes, religiosas, que a veces nos da la tentación, no nos da la tentación, sino que utilizamos la Sagrada Escritura como un elemento pedagógico. Nosotros queremos decir algo y buscamos dónde dice la Biblia algo parecido a lo que queremos decir nosotros para sustentar lo que nosotros vamos a decir. Es la crítica que le hacían a la Biblia temática, ¿no? Bueno, la Biblia temática. Ese es el asunto, que podemos acercarnos a la palabra de Dios como una herramienta de apoyo. Y yo creo que eso no es del todo correcto, porque entonces estamos buscando cómo sustentar lo que nosotros queremos decir con la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso pues ya la gente también tiene muchos dichos, ¿verdad? Como dice Jesús, dicen que dijo Jesús, como dicen que está en la Biblia, pues a veces no es cierto, ¿verdad? Uno es el que dice. Pedro y Pablo eran hermanos. Bueno, total. Dale. Otra manera como podemos a veces acercarnos a la Biblia, y atención, no digo que esté del todo mal que nos acerquemos para buscar alguna cita que nos ayude a sustentar lo que nosotros decimos, pero es otro ámbito, el ámbito académico. Esa es otra manera de acercarnos a la Biblia. A ver, yo quiero acercarme a la Biblia, pero para conocer, por ejemplo, cuántas veces dice tal palabra, cómo está conjugado el verbo, cómo era el lenguaje de la época en la que este libro fue escrito, quiénes eran las personas a las que se dirigía, quién fue la persona, el escritor sagrado que escribió este libro, etcétera. Y acercarnos un poquito más, a ver cuáles son las estructuras de los libros, si se dividen en partes, etcétera. No está tampoco mal acercarnos a esa, es un ámbito más académico. Lo podemos hacer también desde un ámbito más de oración, como muchas personas se acercan a la palabra de Dios para orar y buscan algún texto particular para ponerse en oración, meditar. Lo que sí es que no debemos de olvidar que la palabra de Dios, que es viva y que es eficaz, la palabra de Dios que es el mismo Jesucristo, que incluso se ha encarnado, es esa oportunidad que tenemos de encontrarnos con Dios. Y en este mes de septiembre, de manera particular, al menos aquí en la diócesis de San Juan de los Lagos, se dedica este mes a acercarnos a la Biblia de una manera más, digámoslo así, asidua, frecuente, consciente. Por eso también se imparten estas llamadas Semanas de la Biblia. A propósito, invitados a participar en sus parroquias en estas Semanas de la Biblia. Cada parroquia la organizará según sus propias posibilidades y horarios. Pero hay que acercarnos a la palabra de Dios. Sí, es cierto, tal vez es un aspecto un poquito académico, con una mezcla de un poquito pastoral, pero no es malo, porque entre más conozcamos de la palabra de Dios, más oportunidad tenemos de encontrarnos con Jesús y más oportunidad, desde luego, de dejar que esta palabra haga mella en nuestro corazón. ¿Qué opinas de las personas que agarran la Sagrada Escritura y dicen, ¿qué me dice Dios hoy? Ándale. Y Judas, tomando la soga, se colgó. Pues, lo último que tú dijiste, ¿verdad? Bueno, miren, en primer lugar, felicitarlas. ¿Para que lo hagan? No. No, porque ¿cuántas personas ni siquiera se les ocurre agarrar la Biblia? Cuando necesitan un consejo, ¿verdad? O sea, qué bueno que haya personas que digan, a ver, hoy, si todos los días lo hacen, qué bueno. O sea, que todas las personas tomaran todos los días la Biblia. Lo primero es felicitarles. Dicen, para la Biblia, acércate a ella, huélela. A la palabra de Dios. Lo otro, ahora sí, esto que acabo de decir, ¿verdad? ¿Con qué actitud nos estamos acercando a la Biblia? ¿Qué disposición, disponibilidad? Primero eso, qué bueno que las personas y que todos tuviéramos esa disponibilidad y ese gusto de todos los días acercarnos a leer la Biblia. Yo me acuerdo alguien que nos edificaba en el seminario, ¿verdad? Don George. Saludos. Sí. Leía todos los días una partecita de la Biblia. Decía, ya llevo 12 veces leída. Cuando estamos por allá en ahora, ¿cuántas veces? Inicios de hay filosofía. Que preguntarle otra vez. Hay que seguirlo saludando de todas maneras. Don George, pero sí, eso, ya engordó un poquito. El asunto de acercarnos a la palabra de Dios, de leer la Biblia,
de meditarla. Y aquí también quiero recordar una gran recomendación que nos hacía don Felipe Salazar, también un saludo para él. Obispo emérito. La lección divina. Alexio. Una manera también distinta de acercarnos a la palabra de Dios, una lectura orante de la palabra de Dios. Y quisiera detenerme para recomendarles o recordarles los pasos, recomendarles hacer la lección divina y recordarles los pasos, pues que ya quizá ustedes lo saben. Pero esta es una manera muy buena de acercarnos a la palabra de Dios, porque no solo es solo lo académico, el texto, a ver qué dice el texto, qué les decía a las personas de su entorno, a quién va dirigido, quién lo escribió, cuál es el contexto, o sea, el texto. Eso ¿Qué te dice? ¿Qué me dice? Algo muy académico, ¿no? Primero es, ¿qué dice? ¿Qué dice el texto? O sea, lo académico. Y luego después nos dejamos interpelar. Bueno, ahora, no, lo primero es invocar bueno, al desde Espíritu luego. Santo. Vámonos ahora sí por los Ahora pasos, sí, porque todos si los no, pasos. nos los vamos a comer. brincar, ¿verdad? Miren, la lección divina es una manera de acercarnos a la palabra de Dios. Tiene, digamos así, los siguientes pasos metodológicos. Lo primero, una invocación al Espíritu Santo, para disponer nuestro corazón y pedirle la gracia de acercarnos fructuosamente a la palabra, a la Biblia. Una invocación al Espíritu Santo. Luego, acercarnos al texto. Se recomiendan que sean textos, sobre todo, para empezar, pues de los evangelios, ¿verdad? Alguna perícopa del evangelio. Y entonces, el primer paso es la lección, la lectura. Leer el texto, comprender qué está diciendo, quiénes son los personajes que aparecen, en qué contexto, a quién se está dirigiendo. Eso, el texto. Luego pasar un poquito más, a ver, ¿cuál es el contexto de ese texto? Todos estamos todavía dentro de la lección. A ver, ¿en qué tiempo fue escrito? ¿Cuáles eran las circunstancias del pueblo o de las personas a las que se dirigía? ¿Qué les quería decir ese texto a esas personas? Es decir, profundizar en cuanto a tal. Para esto hay muchas herramientas. Por ejemplo, las Biblias ordinariamente traen diversos aparatos críticos que son materiales. Por ejemplo, a ver, señor Medina, aquí andamos. Sí, cómo no. En este caso, esta versión de la Biblia del joven tiene, aquí ustedes bueno, no lo van a alcanzar a ver, ¿verdad? Pero un recuadro azul donde hay un comentario que ayuda a comprender un poquito más el texto. Hay otras Biblias que también traen en la parte inferior de los textos referencias, comentarios, algunas breves explicaciones que nos ayudan a comprender mejor el texto. También los marcos de la Sagrada Escritura, en las orillas, hay algunas Sagradas Escrituras que hacen referencia a otros textos. Todo eso nos ayuda a comprender un poquito más, a acercarnos más al texto en cuanto a sí. Es muy rico porque luego están, esto que nos decía el Padre Héctor, las citas paralelas. Es decir, otros textos de la Sagrada Escritura que hablan o tratan la misma temática. Bueno, total. Entonces aquí ya tenemos el texto, la lección. Luego viene la oración. Lección, oratio. A ver, vamos a hacer un momentito de oración. Y orar no solo es rezar, decir palabras, también es escuchar lo que Dios nos quiere decir, el mensaje con el cual Él nos quiere interpelar. Es decir, ahora, ¿qué me quiere decir Dios a mí? Eso le dijo a las personas de su tiempo, ese era el mensaje que les quería dirigir, pero ahora, en mi contexto, en mis circunstancias, en mi situación, este momento de oración, ¿qué me quiere decir Dios a mí? Ahora se trata de escuchar la palabra que se dirige a cada uno de nosotros. Bueno, un momentito de oración, lección, oratio. Luego viene la contemplación o la contemplación. En este momento se puede quedar uno con una frase del texto o de lo que nos ha inspirado en la oración el Espíritu Santo para
meditarla, darle vueltas, contemplar esa pequeña frasecita, dejarla que resuene, que haga eco en nuestro corazón. Puede ser una frase sencilla que nos ayude a contemplar la grandeza de Dios, ¿no? La contemplación. Ya vamos entonces, lectio, oratio, contemplatio y la meditación. A ver, vamos a meditar ahora. A veces momento nos lleva a ver. Ya escuché la palabra de Dios, ya traté de comprender el texto, ya me dejé interpelar un poco, ya tengo alguna frase, ahora voy a meditar. Meditar también es un momento de silencio, de recogimiento, de, pues sí, dejar que esta palabra vaya resonando en el interior, meditarla, degustarla, decíamos esa frase, rumiarla, o sea, darle vueltas. Como las otra vacas. otra vez. Y bueno, luego viene un momento muy importante, que a veces nos brincamos, la acción. La acción. Ahora, ¿a qué me compromete? ¿Qué cambio pide en mi vida? ¿A qué me motiva? ¿A qué me invita esta palabra? ¿A qué actitud concreta de mi vida va a cambiar? Es decir, ¿cómo voy a hacer esta palabra vida? Eso es la acción. Por eso, la lección divina es una manera muy buena, creo yo. Atención, no digo que las otras maneras no sean buenas, cada una, como vemos por aquí, hay un momento muy académico en cuanto al texto, desmenuzarlo, acercarnos a él. No es malo acercarnos a la palabra de Dios, aunque ahorita, como decía el Padre Héctor, ¿verdad? Si yo agarro la Biblia y nomás la abro y me pongo a ver qué me dice, pues ya es una cosa muy buena que agarres la Biblia, ¿verdad? Porque malo que otros por ahí luego de repente hacen otro tipo de cosas, pero no, qué bueno que agarren la Sagrada Escritura, se acerquen. Pero la lección divina es una buena manera de acercarnos a la palabra de Dios para orar con la palabra y dejar que esta palabra vaya transformando nuestras vidas. Ahí tenemos ese otro tip. Es interesante, Padre Ildefonso, recuerdo que uno como sacerdote, constantemente al meditar la palabra de Dios, pensamos en los demás. En una oportunidad estuve 2 años con un sacerdote y cuando hacíamos la lección divina, porque es, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? Y ya en esa etapa, solamente lo que dice. O sea, esta palabra dice que el hijo pródigo, que había un padre que tenía 2 hijos. Para mí eso es muy importante. Luego ya, ¿qué me dice a mí? Y este padre, no, pues es que la palabra de Dios les dice a ustedes, no, nos decíamos, alto ahí, ¿qué le dice a usted? Y le costaba trabajo. ¿Qué me dice a mí la palabra de Dios? Porque es mucho más fácil escuchar la palabra de Dios y decir, para el primo de un amigo, esto le queda como anillo al dedo. Pero somos fácil de identificar las dificultades o aquello que le falta al otro y no lo podemos aplicar a nosotros. Ahí está el asunto, ¿verdad? A propósito del santo que hoy celebramos, San Gregorio Magno, Papa, él era una recomendación que hacía. Él decía, miren, hay que acercarnos a la Sagrada Escritura buscando el alimento para nuestra alma. Interesante, ¿verdad? O sea, la manera de acercarnos a la Biblia es saber que alimentará nuestra fe, nuestra alma, nuestra vida. Pan de vida. Por eso la Eucaristía es esa doble mesa o ese doble banquete, como le llamamos, ¿no? El banquete de la palabra y el banquete propiamente en la Eucaristía. Pero la palabra es ese alimento de la vida del cristiano, y eso decía San Gregorio, no, a la palabra de Dios hay que acercarnos con esa humildad del corazón para acercarnos y alimentar nuestra vida de fe. Y luego también hacía una recomendación a los predicadores. Sí, pues. Sí, también. Acordémonos que él escribió la regla famosa, con muchísimos consejos y bueno, total. Pero decía a propósito de esto, miren,
cuando ustedes, los predicadores, dicen, a ver, hay que mojar nuestra pluma en la tinta de nuestro corazón y así escribir o preparar nuestras homilías para que esas palabras lleguen al corazón de los demás. ¿Hay que escribir qué? Estamos hablando de aquellos ayeres donde las plumas no eran como las de hoy, nuestros bolígrafos, ¿verdad? Sino había esos tinteros. Entonces, había que meter la plumilla, la tinta para escribir. Él decía, mojen la pluma en la tinta de su corazón. Casi como con sangre. Sí, pero, o sea, di lo que hay en tu corazón, del encuentro que tú has tenido con la palabra. Y esto nos hace recordar, por ejemplo, al Papa Benedicto XVI, ¿verdad? Que decía, a ver, es que no seas cristiano solamente por el conocimiento de una idea o una teoría. O por ser bautizado. Sino por el encuentro con una persona, con Cristo. Y San Jerónimo otra vez nos decía, ¿quieres conocer a Jesucristo? Pues ándale, conoce las Escrituras. Deja que esta escritura, que esta palabra interpele tu corazón. Y luego San Gregorio, de eso que hay en tu corazón, platícales a los demás. Es interesante, en estos días pasados platicaba por ahí un amigo que es de los encuentros misioneros, que hubo por ahí uno que alejado de Dios, alejado de la palabra, alejado de la iglesia, todo, pero tuvo un encuentro tan fuerte que dijo, ahora sí, vámonos a evangelizar, ¿a qué comunidad? Y cuando alguien le dijo, a ver, ¿quién es el papá de Dios? El papá de Dios, María. No. ¿Quién es el papá de Dios? El papá de Jesucristo, ¿quién es? Y estaba así que lo agarraban como en curva, ¿no? Dijo, ¿cómo quieres ir a llevar a Jesucristo a evangelizar la palabra de Dios cuando todavía no has entrado al ABC de la palabra? Primero con esa unción, ¿verdad? Esa mística, la mística de la palabra, que no solamente decir, yo tengo una colección de Biblias muy bonitas, aquí, acá, de este tamaño, con su filo de oro, pesada, con unas ilustraciones muy bonitas, a decir, tengo una Sagrada Escritura. A algunos sacerdotes acá está subrayado algún aspecto que quiere decir que no solamente la Biblia esté nueva y te conformes con eso, sino en este mes de septiembre identificar dónde la tienes, dónde está guardada, que no esté deteniendo. No, un mes es mucho para identificar dónde está. No, bueno, a nada, pero empezar a identificar la palabra, acercarme a ella, descubrir el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero como nosotros los católicos con 73 libros, la Sagrada Escritura. El asunto este que tú comentas es donde es bueno también saber acercarse a quien nos pueda guiar en nuestro proceso, en nuestro camino de acercamiento a la palabra, a la Biblia, que también es bueno. Insisto por eso, esta oportunidad de la Semana de la Biblia, que sea en sus comunidades, donde ustedes puedan participar, porque ahí van a recibir sin duda alguna instrucción básica, porque a veces también eso nos hace falta, ¿verdad? Que la palabra Biblia, como acaba de decir el padre Héctor, pues es una palabra griega que quiere decir libros, o sea, no es un solo libro, aunque tenemos un volumen, pero en realidad no es un solo libro, sino 73. Este tipo de cosas nos ayuda luego a comprender, bueno, pues y entonces hay Antiguo y Nuevo Testamento, ¿a qué se refiere eso? Bueno, libros, entonces, ¿a qué entendemos o qué queremos decir por esto? Y luego, otros aspectos muy importantes, básicos, pues la división, saber buscar un capítulo, un versículo en la Sagrada Escritura, en la Biblia, todos estos aspectos, digámoslo así, básicos, metodológicos, que sí necesitan una cierta ayuda. Entonces, acérquense a las personas que no lo conozcan, acérquense para que puedan acercarse ustedes después solos a gustar
de la grandeza y de la gracia que Dios nos ofrece en su palabra escrita. Que lo sabemos, es parte del depósito de la fe, de la divina revelación, la palabra, ¿verdad? La Sagrada Escritura. Bueno, a propósito de que sí es bueno que tengamos a alguien que nos ayude, que nos guíe. Yo recuerdo, por ejemplo, en el seminario, a nuestros maestros de Sagrada Escritura. O sea, personas que sí nos ayudaban con el aspecto académico, que es necesario, porque vas profundizando, vas conociendo, te vas encontrando con esos pequeños detallitos que a veces pasas desapercibidos y que te das cuenta de lo importante que son, de la grandeza del misterio que revelan y de las implicaciones tremendas del amor de Dios por su pueblo. Entonces, esos detallitos a veces sí necesitamos quien nos ayude a comprenderlos o descubrirlos y valorarlos. Recién llegado aquí a San Juan de los Lagos, en esta tercera vuelta. En la primera vuelta 1 año, la segunda vuelta 2 años y la tercera 8 por si acaso. Una niña me dijo, hace unos 7 años, me dijo: padre, ¿cuándo es el taller de Biblia? Porque ahí en mi barrio, en mi comunidad, en mi colonia, han llegado unas personas y que dicen: tal día vamos a iniciar el estudio de la Biblia. Pero mi mamá me dijo que no eran católicos, que le preguntáramos a usted como responsable ahí del templo de San Pedro Esqueda. Me motivó muchísimo y ahí estuvimos diciendo en esa oportunidad participaron unas 20 personas. Estuve diciendo: tal fecha va a iniciar. Estaba ahí don Cedillo, pero también Arturo, nuestro compañero, Gómez Casillas, también estaba apoyando, pero luego ya después pasó algo, vino lo de la pandemia enseguida. Esa pandemia se acabó. Que sale culpa de pero muchas cosas. En el país de La Mancha, cuyo nombre todavía me acuerdo, que no vamos a decir, muy bien, adelante. El Perú. Mira. Allá sí nos traían a raya los agentes de pastoral y los no agentes. Sí, mira, yo me pienso decían: que es ¿cuándo va a haber? Y acá uno invita y te hacen más flojo, y también la comunidad no. Sí, yo creo que esto es parte del mismo a veces desconocimiento, y a veces también parte de la falta de formación mezclada con un poquito de pereza, ¿verdad? Y de que siempre tenemos a la mano. Y una cosa que yo creo que es muy importante, que tiene que ver con eso, es que no vemos la necesidad. Uh-huh. No vemos la necesidad, ¿verdad? Gracias a Dios, a nuestra diócesis hay un buen número de sacerdotes y no sentimos la necesidad de acercarnos a estudiar nosotros de manera personal, ¿verdad? De profundizar en nuestra vida de fe. Más bien ya lo vemos como que: ay, al rato me van a hablar, cuando sea padrino, cuando sea madrina, voy a tener que ir a una plática, voy a tener que... mejor ya que me hablen, voy. Pero yo creo que eso depende, ahora sí, de nosotros. Otra vez voy con San Gregorio, ¿no? San Gregorio lo que decía, o sea, miren, dice: si nada más nos vamos a poner a predicar, y para predicar nos vamos a preparar para decir cosas bonitas, pues que bueno, ¿verdad? Está bien. Pero hay que hacer que toda nuestra predicación se transforme en actitudes de vida. O sea, ese es el asunto. Dejar que la palabra nos interpele, nos transforme y nos anime. Eso es algo que nosotros no tenemos que olvidar como agentes de pastoral. Acercarnos al conocimiento de la palabra y promover el conocimiento de la palabra, pero no solo como una obligación, sino de una manera tal que las personas logren un encuentro con Cristo en su vida, un encuentro con Cristo que transforme su vida. Y entonces aquí es donde, ahora sí, quizá nosotros tenemos que cuestionarnos si hemos presentado la palabra con toda su riqueza, si la hemos predicado o anunciado con todo su valor y con toda su belleza y con toda su hermosura, o si a lo mejor nosotros, por angas o mangas, no le hemos dado la importancia que debiera no digo promover, sino dar a conocer nuestra experiencia con la palabra. Bueno, total,
ahí vamos dejando esos asuntos en el tintero. Imagina tiempo de San Ambrosio, tiempo de San Agustín, todas las preguntas y dudas que tendría Agustín, y si hubiera estado como impresa la Sagrada Escritura como lo tenemos ahora, yo pienso que San Agustín habría tenido como ese tesoro, esa fuente, y saber que la palabra está ahí, pero abarca mucho más, porque no solamente es un escrito, sino una persona. Exacto, y yo creo que, bueno, aprovechando otra vez, habrán de dispensar la insistencia, pero hay que acercarnos, ¿verdad? Yo digo que cada año tenemos en las parroquias de nuestra diócesis esta oportunidad, la Semana de la Biblia, y se organiza tanto para niños como para jóvenes, como para adultos. No hay que desaprovechar esa oportunidad porque nadie ama lo que no conoce, y si no nos acercamos a conocer la palabra de Dios, no nos va a surgir en nosotros el amor, y si no nos acercamos a la palabra de Dios, tampoco vamos a encontrarnos con esta manifestación de Dios que se nos revela y se nos manifiesta en la grandeza de su amor por nosotros. Y eso, el sentirse amado, es una de las cosas más maravillosas, y yo creo que a través, voy a decir así, ¿verdad?, a través de el acercamiento, el estudio de la palabra, podemos llegar a eso, luego a dar el siguiente pasito. Claro, al inicio nos vamos a acercar a un libro que, como a veces dicen los niños, todo esto, pero después dices, qué maravilla, dice San Juan, no, y eso que no escribimos todo. No habrían, si hubiéramos escrito todo, no cabría en el mundo. Y entonces recuerda ese pequeño canto, ese canto que nos hacían de pequeños en el catecismo, el amor de Dios. Es maravilloso. Grande. Tan grande que no puede. Exacto. Entonces, así hay que acercarnos a la palabra de Dios, con un corazón humilde y sencillo, dejándonos interpelar por esta palabra, buscando encontrarnos con Cristo, dejarlo que Él también se haga vida en nuestras vidas, y bueno, que este entusiasmo y este gozo se lo podamos compartir a los demás. En la diócesis de San Juan de los Lagos se ha preparado la Semana de la Biblia. Podría ser en este medio tipo matita. 5 días. Saludos a Supermata. Que nosotros demos unos temas desde aquí, desde San Juan de los Lagos. Muy bien. Y Supermata, de allá de Tepa, de otros 2 temas. Es el reto que le propongo. Pero también viene 5 temas para los niños, la Sagrada Escritura para junto con el equipo de la Codipapro, de la pastoral de la catequesis infantil y la animación bíblica. Entre ellos han desarrollado sí, hay esta que participar, temática. ¿verdad? O sea, hay mucha riqueza, por eso les decía que no hay que desaprovecharla, porque de hecho alguien me decía una vez, dice, miren, ¿desde cuándo tenemos Semana de la Biblia en nuestra diócesis? Uf. Entonces, ¿cuántos pequeños cursos de 5 temas tenemos en nuestra diócesis de formación bíblica? Uf. Hay que aprovecharlos. Bueno, total. Pues ahí estamos, estamos en septiembre, mes de la Biblia. Ojalá que no desaprovechemos la oportunidad de los momentos de formación que se nos ofrezcan en nuestras parroquias. Ojalá que salga de lo profundo de nuestro corazón también el deseo de buscar, como decía el Padre Héctor, a ver dónde está la Biblia en mi casa. Ojalá que tengamos momentos de oración, que en este mes le preparemos un lugar a la Biblia en cuanto al libro, pero sobre todo en nuestro corazón a Cristo, que es la palabra del Padre. Como un dato curioso, ya antes de terminar, diría el famosísimo Padre Pedro Medina, que estamos aquí en su casa. Saludos. Saludos, Padre Pedro, a Dios si quiera. Dice, el capítulo más largo de toda la Sagrada Escritura, el Salmo 119, con 176 versículos. Y el capítulo más corto es el Salmo 117, con tan solo 2 versículos. Bueno, es un dato. El más extenso, el Salmo 119, el más extenso, con 176 versículos,
y el capítulo más corto con El Salmo. Salmo 117 con tan solo 2 versículos. Ahora sí, Padre Ildefonso, en este día nos despides y invita a la comunidad a compartir este programa, por favor. Bueno, pues ya me dijo que hay que hacerlo, ¿verdad? Ya. Caballero nomás toca. Dice por ahí el señor Medina. Bueno, pues un gusto. Ojalá que ustedes también tengan la oportunidad de compartir sus reflexiones y si lo creen conveniente, este programa con las personas que conozcan, para que también tengan la oportunidad de acercarse y compartir con nosotros estos momentos de reflexión, así un poquito informal, pero en fin. Están todos invitados a participar también con sus comentarios, con sus preguntas ahí en el chat del atrio. Tal vez no se las respondamos ahorita, pero quizá luego. Y pues muchísimas gracias por el favor de su atención y su paciencia. La oración final. Muy bien. Bueno, te damos gracias, Señor, porque nos has dejado el tesoro de tu palabra. Porque en ella podemos acercarnos a ti, porque por tu palabra creadora y santificadora nos concedes la gracia. Concedes humildad, sencillez, docilidad para acercarnos a tu palabra y que esta palabra transforme nuestras vidas, anime nuestra fe, fortalezca nuestra esperanza y haga operante nuestra caridad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe siempre. Bueno, pues muchas gracias, Padre Ildefonso, por su participación. Gracias, señor Medina, aquí por la en el invitación. atrio, en la parroquia de San José, en la ciudad de San Juan de los Lagos. Hasta la próxima. Gracias.